bienvenidos sean todos a esta sesión que se encargará de trabajar un tema bastante interesante, técnica histológica. ¿Qué es la técnica histológica? Conocida también como macrotecnia o histotecnia. La técnica histológica viene a ser una serie de procedimientos de tipo físicos, de tipo químicos, que se encargan de dotar imagen, dar una propia imagen, a estructuras o elementos orgánicos e inorgánicos para ser observados mediante el microscopio. Estos elementos o estructuras evidentemente deben ser tratadas, deben ser laminadas o seccionadas y finalmente coloreadas. El objetivo de la técnica histológica es, en primera instancia, la visualización de estos elementos y estructuras mediante el microscopio. Pero también otro de los objetivos principales de la técnica histológica conlleva la interrupción de procesos degenerativos post-mortem, donde vamos a encontrar sobre todo alteraciones de tipo químico, donde hay descenso del pH y activación de sistemas hidrolíticos al interior de la célula y que afecta su entorno extracelular. También hay alteraciones celulares que tienen que ver con ruptura de membranas y difusión de elementos de la célula y su medio extracelular. Y también la organización y actuación de microorganismos sobre estos elementos para facilitar los procesos de degeneración. Cuando nosotros queremos observar una preparación histológica, lo hacemos a partir de este elemento que está construido a base de una laminilla de vidrio que se conoce como portaobjetos y en la cual se coloca la muestra que nosotros podemos observar de manera macroscópica como un elemento teñido en su superficie. Mediante el microscopio y esta laminilla de vidrio, nosotros tenemos la cualidad, la posibilidad de poder observar cada una de las muestras preparaciones que queremos estudiar, pero también para poderlo hacer requerimos necesariamente que éstas puedan ser visualizadas. Este trabajo se conoce como tinción. El trabajo de la tinción está basada en la actuación de estos elementos, los colorantes, que vienen a ser sustancias exentas de cuerpo que se fijan de forma específica sobre estructuras biológicas para transferirles sus colores y evidentemente dotarles de una apariencia para su estudio o examinación. Las características de los colorantes en primera instancia tienen que ver con esa transferencia de color a las muestras, pero también con la cualidad de poderse unir con las estructuras que se pretenden teñir. Por lo tanto, la tinción en la histotecnia viene a ser un procedimiento por el cual sometemos el material biológico a la acción de los colorantes y de esa manera les transferimos también una coloración particular para poderlos visualizar y examinarlos mediante microscopía. Si nosotros llevamos y seguimos de forma rutinaria la técnica histológica, sabemos que habitualmente sin la coloración las preparaciones se tornan prácticamente invisibles a nuestra observación. Pero a partir de los colorantes es que va a modificarse la apariencia de estas muestras y estas preparaciones y evidentemente en las cuales vamos a poder encontrar cualidades específicas si trabajamos con los colorantes para facilitar, decíamos, su observación y poderlas estudiar. Ahora, para que se produzca la tinción, tiene que haber procesos físico-químicos complejos. Esos procesos o coloraciones químicas tienen que ser
o se basan en este caso por reacciones entre colorantes y lo que se va a teñir, y también por reacciones físicas tales como la difusión y la dispersión, que facilitan entonces la relación del colorante y la preparación. El sustrato es todo lo que nosotros queremos teñir, ese material biológico que hacemos mención. Y evidentemente ese sustrato debe tener cierta afinidad química por el colorante para que pueda reaccionar y de esa manera retener el color para su observación. La afinidad química está en relación sobre todo con una reacción ácido-base. Lo explicamos de la siguiente manera. Una célula tiene su citoplasma y tiene su núcleo. En el citoplasma vamos a encontrar elementos de tipo básicos y estos se van a teñir con colorantes ácidos, reacción que se conoce como acidofilia. En el caso del núcleo encontraremos otro tipo de elementos de tipo ácidos, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, los cuales se van a teñir con colorantes básicos. Esa reacción se llama basofilia. Clasificaremos a los colorantes. Los colorantes tienen diferentes tipos de reacciones y en base a estas cualidades los vamos a clasificar. El primer método de clasificación lo mencionaremos como una disociación electrolítica. ¿Qué quiere decir? Una reacción de componentes o de colorantes ácidos y de colorantes básicos. Los colorantes básicos más conocidos, la hematoxilina, el azul de metileno, el azul de toluidina. Mientras que los colorantes ácidos, los más reconocidos, la eosina, el Orange G, la fucsina ácida. Cuando encontramos colorantes que tienen tanto componentes ácidos como componentes básicos, como ejemplo tenemos a la hematoxilina y eosina. Seguimos clasificando a los colorantes por su origen, ya sean naturales, como la hematoxilina, el carmín, la orceína, el azafrán, o también artificiales, el azul de metileno, la azafranina, azul de anilina, el Orange G. Por su comportamiento, selectivas o específicas. Selectivas denominadas también topográficas, ¿qué quiere decir? Que pueden teñir todos los componentes de la muestra a trabajar, por ejemplo, la hematoxilina y eosina. Cuando hablamos de tinciones especiales o específicas, cuando solamente van a ir a teñir un componente o muy pocos componentes de forma selectiva en los tejidos. Por ejemplo, el Sudán 3, que única y exclusivamente se encarga de teñir de color naranja la grasa. Según el modo de actuar, tenemos esta otra clasificación. Colorantes que se pueden utilizar para una tinción bastante sencilla, que es simplemente por difusión o por una reacción mediante grupos químicos específicos. Si hablamos de difusión, el azul de metileno como ejemplo. Y si hablamos de reacciones por grupos químicos específicos, en este caso tenemos tinciones histoquímicas como la reacción Paz para mucopolisacáridos o la reacción Fusen para ADN. Según el uso o no de mordiente, podemos tener esta clasificación: colorantes o coloraciones directas, que significa solamente tenemos el colorante y el tejido y la tinción, en este caso el azul de metileno, o colorantes indirectas que requieren de un mordiente. ¿Qué es un mordiente? Viene a ser una sustancia de enlace entre el tejido y el colorante para que pueda reaccionar y existir, en este caso, coloración. Según la incorporación del colorante a la célula. Desde ese punto de vista tenemos coloraciones vitales y tenemos coloraciones por exclusión. Si hablamos de coloraciones vitales, significa que estos colorantes los podemos utilizar en células vivas o viables. Significa que la membrana plasmática es capaz de permitir la transferencia de esos colorantes a través de la misma y teñir efectivamente a la célula. Ejemplo de este tipo de colorantes: el rojo neutro, el verde jaluz, las tetraciclinas y las alizarinas.
Los colorantes por exclusión son aquellos que única y exclusivamente tiñen a partir del paso de estas sustancias a través de la membrana plasmática, la cual ya no se encuentra intacta. Por lo tanto, cuando se trata de acción de estos colorantes, lo van a hacer tiñendo a células muertas, más las células vivas no van a permitir la transferencia del colorante, ya que la membrana plasmática va a trabajar como un elemento altamente selectivo. En este caso, este tipo de colorantes, como ejemplo, tenemos al azul de Tepán. Tinciones más empleadas en histología. La tinción más empleada en histología es la hematoxilina y eosina, que dijimos es una tinción altamente selectiva. ¿Qué quiere decir? Tiñe casi todo y tiñe particularmente todos los componentes de la muestra que se está preparando. Esta tinción está formada por este colorante, la hematoxilina, que se encarga de transferir una coloración azul principalmente al núcleo por una reacción, decíamos, de afinidad química. La hematoxilina se consigue principalmente de una planta leguminosa que se conoce como el palo de Campeche, el cual requiere ser oxidado para que pueda, en este caso, activarse como una molécula de transferencia de color. Decíamos, se encarga de teñir los componentes ácidos ADN, RNA de la célula. Mientras que la eosina, que tiñe de color rosado al citoplasma, se trata de un colorante, en este caso de tipo inorgánico, que puede teñir componentes del citoplasma, colágeno y fibras musculares de color rosado. Se la conoce también comercialmente como la eosina amarilla. El procedimiento que tiene que ver con la hematoxilina eosina lo vamos a describir de la siguiente manera. Tenemos una muestra, la cual va a pasar a través de estos recipientes de vidrio y el primer paso es la desparafinación y lo hacemos siguiendo un orden 1, 2, 3 de, en este caso, el silol, el cual se encarga principalmente de eliminar los restos de parafina que hayan quedado luego del corte o sección. Posteriormente tenemos el trabajo de la hidratación, que se hace mediante la batería de alcoholes en un orden decreciente desde el alcohol 100% al alcohol 90, 80 y 70%. Esto para transferir, en este caso, agua y nivelar los componentes celulares al 70% habitual que tiene una célula de compuestos de agua. Luego procedemos al primer colorante, la hematoxilina. Aquí le dejamos unos minutos o algunos ligeros pases en este primer colorante. Posteriormente pasamos la muestra a partir de diferenciadores ácidos y alcalinos que se encargan principalmente de facilitar reacciones al interior de la célula para que los componentes de los colores puedan activarse y teñir de manera preferencial. Luego tenemos el pase por la eosina, puede ser un minuto, o algunos pases también mediante estos colorantes. Y la deshidratación final. Lo hacemos también por la batería de alcoholes en concentraciones, en este caso, crecientes, desde 70, 80, 90 y los alcoholes absolutos de 100%. Finalmente, nuestra última aclaración a partir de la batería de siloles, el silol 3, el 2 y el 1. Lo vamos a ver, lo vamos a entender tal vez un poquito mejor siguiendo los videos demostrativos. Esta es nuestra batería de tinciones de hematoxilina y eosina. Aquí entonces encontramos tanto los siloles, los alcoholes, la hematoxilina y la eosina, que son los elementos que van a facilitar los procesos de coloración
de esta técnica que también se conoce como un método rutinario o de tinción universal. Lo primero que vamos a hacer, decíamos, es tomar nuestra muestra, la vamos a poner en estas gradillas de vidrio o de metal y pasamos por ligeros pases en nuestra primera batería de siloles, el silol 1, el silol 2, el silol 3, eso para disolver la parafina. Luego procedemos a la hidratación mediante la batería de alcoholes en concentraciones decrecientes, desde 100% hasta 70%, principalmente para introducir agua a la muestra y facilitar su relación, hacer miscible la preparación al primer colorante, que es la hematoxilina. Aquí podemos dejar la muestra unos minutos o, como lo estamos viendo aquí, unos ligeros pases, dependiendo del grado de concentración y cuán antigua puede ser la tinción. Aquí estamos viendo el pase de la preparación mediante los procesos de relación ácido-alcalinos para las diferenciaciones celulares. Y en esta otra estamos viendo los pases que nosotros estamos haciendo en la tinción que se conoce como eosina. Aquí está en nuestra gradilla nuestra muestra y estamos procediendo a teñir entonces nuestra preparación en la eosina. Posteriormente, no se olviden, tenemos que seguir la secuencia de deshidratación en la batería de alcoholes de concentraciones crecientes, desde 70, 80, 90 y 100%. Finalmente, la pieza se aclara en los últimos 3 siloles. El resultado lo tenemos aquí, donde evidentemente nuestra muestra ya se encuentra teñida sobre nuestra laminilla de vidrio. El resultado es este: una célula cuyo citoplasma lo vamos a ver rosado y al núcleo lo veremos morado. Una reacción acidofílica y aquí tenemos un núcleo basófilo. Tinciones más frecuentes en histología. Esta es la tinción universal, hematoxilina eosina, que dijimos es una tinción selectiva, encargada de teñir, de colorear prácticamente todos los elementos orgánicos que se presenten ante ella. Estamos encontrando la matriz extracelular figurada, el colágeno, que viene a ser una proteína muy abundante en el organismo y que la vamos a ver teñida en esta oportunidad de color rosado justamente por la hematoxilina y eosina. La misma preparación, seguimos con la matriz figurada, colágeno, del tejido conectivo, que con el tricrómico de Mallory vamos a ver en este caso de color azul a nuestras fibras colágenas. Esa es la particularidad del método de Mallory. De color verde con el tricrómico de Mason a las fibras colágenas. Entonces ya estamos viendo que este tipo de coloración tiñe de color verde a nuestras fibras colágenas. Con la técnica de Van Jessen se van a teñir nuestras fibras colágenas, las mismas fibras colágenas que estamos observando, de color rojo ladrillo. Las fibras reticulares de la matriz extracelular figurada del tejido conectivo, con la técnica de carbonato de plata, las vamos a ver de color oscuro, casi negruzcas. Para teñir fibras elásticas podemos emplear la olseína, que tiñe las mismas fibras, aquí las estamos viendo onduladitas, de un color morado, mientras que la fucsina resolcina
tiñe a estas fibras elásticas de un morado un poco más oscuro. Otros métodos para visualizar fibras elásticas, la fucsina aldehídica y la fucsina básica de Gallegos. Este tipo de tinción ya es específica. Se encarga de teñir a la grasa de color naranja. Aquí estamos viendo adipocitos, en cuyo interior vamos a encontrar una gran gota de grasa, la cual mediante este método, que se conoce como el método de Sudam 3, se tiñe de color naranja. Mediano aumento, mayor aumento. También hay tinciones específicas para sangre, por ejemplo el método de Giemsa, el método de Wright, el de Romanowski y la tinción Mike-Graven-Giemsa. Estamos encontrando a los eritrocitos y a los leucocitos. También existen tinciones específicas para tejido nervioso. En este caso estamos viendo neuronas teñidas con nitrato de plata y aquí estamos viendo la técnica de nitrato de uranio para tejido cerebral. Otro tipo de técnicas para tejido nervioso, el cloruro de oro, que se encarga de teñir de forma selectiva la neuroglía, y el carbonato de plata, que también se va a encargar de teñir a la microglía. Tinciones para músculo, estamos encontrando la hematoxilina férrica, que de forma particular identifica las bandas alternas, claras y oscuras, y la tinción hematoxilina fosfotúnstica, que se encarga igualmente de teñir e identificar a las bandas alternas, claras y oscuras, tanto de musculatura esquelética como de musculatura cardíaca. Tinciones para extensiones citológicas, el Papá Nicolau. Vamos a encontrar que este método, que rutinariamente se empleaba para teñir, en este caso, muestras que debían diagnosticar o podían diagnosticar cáncer cervicouterino, en la actualidad también se puede emplear para la detección precoz del cáncer bucal. Aquí vamos a encontrar la actuación de 3 colorantes, la hematoxilina, el EA50 y el Orange G, que de forma particular van a encargarse de teñir a las células de la mucosa bucal. También existen tinciones especiales para tejidos duros. Estos son bastante particulares porque se trata de tejidos que tienen un alto grado de mineralización. Cuando se les extrae a estos tejidos esos porcentajes de tejidos minerales, se puede proceder a tinciones rutinarias, tales como tinción universal, el azul de metileno o el violeta de Dalia, a partir de la acción de diferentes soluciones ácidas, como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido fórmico. Pero cuando nosotros no queremos sacar las sales minerales y simplemente procedemos al desgaste de estos tejidos duros mediante el frotamiento en superficies ásperas hasta transparentarlos y poderlos visualizar en microscopía, podemos encontrar entonces estos colores que no son debido a coloraciones, sino que son colores propios de las preparaciones o de los tejidos, que en este ejemplo, por ejemplo, se trata de diente, estamos encontrando que no se encuentra teñido. También existen tinciones especiales para piel. Una muy particular denota y demarca sobre todo la presencia de pigmentos marrones y negros, la melanina, y que se conoce como la técnica de coloración DOPA. También existen tinciones para teñir carbohidratos, como la técnica de Paz. La técnica de Paz va a teñir polisacáridos simples, mucopolisacáridos neutros, mucoproteínas, glucoproteínas y glucolípidos. Aquí estamos viendo que la coloración Paz tiñe de color magenta
sobre todo las granulaciones de secreciones de mucopolisacáridos. Si hacemos una comparación del método de Paz, por ejemplo, con la técnica rutinaria hematoxilina eosina, de color magenta vemos a las células caliciformes, mientras con la hematoxilina y eosina las vamos a ver completamente vacías. Este tipo de métodos se encarga de teñir glucógeno, mucinas neutras, salivales y también ácido hialurónico, muy empleada sobre todo para reacciones y tinciones histoquímicas. Puede también combinarse con otro tipo de colorantes tales como el azul de Alcial o también el musicarmín de Mayer o el triclómico de Mayer o el triclómico de Mallory. Y podemos encontrar todas estas variedades de combinaciones. Recordemos que si hablamos específicamente de PAS, estas van a teñir mucopolisacáridos. Algunas otras tinciones para patología molecular solamente por referencia, inmunohistoquímica, marcadores específicos, sobre todo para cierto tipo de proteínas, inmunofluorescencia para anticuerpos antinucleares y también reacciones de colorantes para regiones organizadoras nucleares argirófilas que demarcan y tiñen proteínas del nucleolo. ¿Alguna bibliografía de referencia? Y agradecer a cada uno de ustedes la atención prestada. Desearles que tengan un buen día. Gracias.